Y el título de este mensaje, para que usted lo anote: la soberanía de Dios revelada en sus atributos. La soberanía de Dios revelada en sus atributos. Los atributos que vamos a ver de Dios son tres: omnipotente, omnisciente y omnipresente. Y la introducción dice así: el Dios que lo sabe todo, está en todo y puede todo. Dios es soberano, nada escapa a su gobierno. ¿Usted está de acuerdo con eso? La palabra soberanía puede incomodar un poco porque confronta nuestro deseo de control. Muchas veces pensar en la soberanía de Dios, en el control de Dios, puede incomodar un poco porque confronta nuestro deseo de control, nuestro deseo de gobernar. Pero la Biblia no presenta a Dios como alguien que intenta gobernar, sino como aquel que gobierna absolutamente todo, sin excepciones. Escucha esto: nada le sorprende a Dios, nada se le escapa, nada puede detenerlo. Ese es el nivel de soberanía de Dios. Y podríamos pensar que esto podría ser peligroso, pero de ninguna manera. Cuando nosotros conocemos estos atributos de Dios, logramos entender que es nuestra única esperanza. Saber que estos atributos pertenecen al Dios que ama a su creación nos lleva a comprender que es nuestra única esperanza. La soberanía de Dios no es arbitraria, está perfectamente sustentada en su omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Muchas veces creemos que un Dios limitado, muchas veces creemos que Dios es un Dios limitado. Dudamos de su conocimiento, dudamos de su presencia, dudamos de su poder cuando estamos enfrentando diferentes situaciones, tentaciones, sufrimientos o desafíos imposibles para nosotros solucionar. ¿Se acuerdan que el mensaje pasado hablábamos de que el preguntarle cosas a Dios era no confiar en su control, en su soberanía? Y esto es más o menos parecido. Pero la palabra declara en Lucas 18:27, anote solo el versículo, que lo imposible para los hombres es posible para Dios. Lucas 18:27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Los atributos de Dios que acabamos de mencionar no son abstractos, no son fantasiosos. Y estos nos conducen a Cristo y a transformar nuestra manera de vivir. Mientras más conocimos estos atributos de Dios, su grandeza, su soberanía, más nos damos cuenta del poder que tiene Dios para que nuestras vidas puedan ser transformadas. Amén. El primer texto que vamos a leer es Efesios capítulo 1, versículo 11. Voy a estar nombrando varios versículos y me interesa que usted anote la cita solamente para que después usted pueda corroborar y saber, recordar más o menos qué es lo que dice el texto. Efesios 1:11. Miren lo que dice: en él asimismo tuvimos herencia. ¿Quién es él? Jesucristo. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Mire qué frase más maravillosa. Hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Todo lo que hace, todo lo que sucede, todo lo que pasa, siempre cumplen lo que Él ha designado como el propósito de su voluntad. Todas las cosas, dice el versículo, no algunas, todas las cosas las hace según
su designio y su voluntad. ¿Qué nos lleva a pensar ahora esta poderosa declaración? ¿Qué podrías pensar tú al enterarte que todo lo que pasa, pasa conforme al designio de la voluntad de Dios? Quizás podrías pensar que al tener este versículo inserto en tu mente, en tus pensamientos, ¿de cuántas cosas podríamos descansar que quizás aún no logramos descansar? ¿Amén? ¿Cuántas cosas podrían quitarnos la preocupación si comprendemos que todo está bajo su control? Vamos a ver primeramente al Dios omnisciente. El Dios omnisciente es el Dios que todo lo sabe. Y el texto está en Salmos 139. Vamos a dar lectura al versículo 1 y 2. Salmos 139, versículo 1 y 2. Algunos dicen que este salmo fue compuesto por David, otros dicen que no, que puede que sí, que no. Pero independientemente de quién lo haya compuesto, quiero que pongamos atención a lo que dice. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has extendido desde lejos mis pensamientos. ¿Qué es lo que acaba de declarar el salmista con este salmo? El salmista está declarando la omnisciencia de Dios. Has entendido mis pensamientos desde lejos. Conoces mi sentarme, mi levantarme. Tú me has examinado. Todo lo conoces, todo lo sabes. ¿No es esa la omnisciencia de Dios? ¿Ven? ¿Qué nos lleva? ¿Qué podemos entender con esto? Que de ninguna manera se nos puede pasar por nuestra mente que nosotros podemos engañar a Dios. Pero también debemos entender que no necesitamos fingir delante de Él. Si Él nos conoce hasta lo más íntimo de nuestra vida, ¿qué necesidad tenemos nosotros de fingir delante de Él? Si Él, el que nos ha examinado, conoce todo de nosotros, Él conoce nuestras luchas, conoce nuestras dificultades, conoce nuestros esfuerzos, conoce la disposición de nuestro corazón. Y aun cuando muchas veces en nuestra humanidad podemos fallar, dice su palabra que aún así Él nos ama. ¿Por necesidad? No, por elección. Él eligió amar. Pero debemos también saber que no hay pecado oculto delante de Él. Todo está dispuesto y a la luz de sus ojos. Su soberanía es tan perfecta que Él lo sabe todo. Todo, todo. Esto es para anotar ahí Isaías 46:10. Dice, anúncialo por venir desde el principio. Ese es el concepto que encontramos en Isaías 46:10. En Salmo 147:5, su entendimiento es infinito. Debemos entender que Dios no está improvisando en nuestra vida. Dios no está reaccionando. Él actúa con un conocimiento eterno. Debemos entender o comprender que a veces el dolor que podemos vivir no tiene que ver con un error, sino que forma parte de su plan perfecto. Debemos entender que su gobierno es sabio. Y la pregunta es, ¿confías en lo que Él ha designado para tu vida aunque no lo entiendas? ¿Confías en lo que Dios ha designado para tu vida aunque no lo entiendas? ¿Confías que cada cosa que te sucede es porque Dios te está formando
para su propósito, aunque no lo entiendas? ¿Confías en su soberanía? ¿Confías en sus decisiones que son perfectas? ¿Confías en que Él no se equivoca? Que Él no hay error en Él. No hay nada que pueda sorprenderle, no hay nada que pueda quitarle el dominio que Él tiene sobre lo que ha creado. ¿Confías realmente en eso? Esta confianza nos puede llevar a declarar como declaró Job en 37, capítulo 37, 16. ¿Sabe lo que dijo Job de Dios? Dijo que Dios era perfecto en sabiduría. Estamos hablando del capítulo 37, cuando vemos que en el capítulo 1 y 2 de Job vivió muchas calamidades. Pero él declaró que Dios es perfecto en sabiduría. No debemos olvidar que Dios sí conoce lo que escondes. Dios sí conoce lo que guardas, lo que mantienes dentro de tu vida. Pero también Él sabe todas las cosas que a ti te duelen, todas las cosas que te dañan, todas las cosas que te producen ese dolor. Él las conoce. Conoce más de nosotros que de lo que nosotros mismos nos conocemos. No necesitamos impresionarlo. No busques impresionar a Dios. Lo único que Dios quiere es que nuestras vidas estén rendidas delante de Él. Si Él conoce nuestro sentarnos, nuestro levantarnos, ¿hay alguna posibilidad que podamos sorprenderle a Él? ¿Impresionarlo? Si Él todo lo conoce, todo lo sabe. Lo único que Él quiere es que nuestros corazones puedan estar rendidos delante de Él. La pregunta que aquí viene, ¿estoy viviendo como si Dios realmente conociera todo de mí? ¿Estoy viviendo mi vida comprendiendo que Dios conoce todo, pero todo de mí? Sabiendo su grandeza, su majestad, su señorío, su poderío, ¿cómo me presento delante de Él con esta reflexión sabiendo que Él conoce todo, pero todo de mí? Dios nunca ha sido sorprendido. Lo que puedas estar viviendo no es una confusión divina, es un propósito eterno. Pero no lo entiendo. Importa. Está dentro de su gobierno. Por lo tanto, es un propósito eterno. Si Dios lo sabe todo, su gobierno es perfecto. No puede haber error en su gobierno porque Él lo sabe todo. Y eso debe traer descanso a nuestra vida. ¿Confías en su plan aunque no lo entiendas? Es fácil muchas veces con nuestra boca declarar, yo confío en ti, Señor. Mi esperanza está en ti. Descanso en ti. Pero realmente confiamos en su plan para nuestras vidas, aunque no lo entendamos todavía. Vamos a la segunda. Dios omnipresente. ¿Qué significa esto? Que Él está en todo lugar. Jeremías 23, 24 dice, ¿no lleno yo el cielo y la tierra? Anote, Primera de Reyes 8, 27. Los cielos no te pueden contener. Hechos 17, 27. Miren lo que dice. En Él vivimos, nos movemos y somos. ¿Cómo eso? En Él vivimos, nos movemos y somos. Amos 9:2. No hay lugar donde escapar de Dios. Isaías 57:15. Aquí me voy a poner un poco, este versículo es conocido. Dice, Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Muchas veces no cantamos esa alabanza.
al alto y sublime. Pero, como dice esta canción, como dice este versículo, que Dios habita en el quebrantado, en el humilde, de espíritu, para vivificar el corazón. Pero este versículo empieza de una forma diferente. Así dice, o así dijo, el alto y sublime, que habita la eternidad. Y ahí me quería detener yo también, porque cuando usted le preguntan dónde vive usted, dónde habita, usted habita en su casa, ¿cierto? Usted no puede decir yo habito ahí, pero también habito acá, pero en diferentes tiempos, no al mismo tiempo. Nosotros no podemos habitar en dos lugares a la vez. Y estoy hablando de espacios muy reducidos, estoy hablando de una casa. Pero cuando la palabra me dice que Dios habita la eternidad, ¿puedes lograr imaginar todo lo que abarca, lo que Él ocupa y dónde Él habita? Habita la eternidad. ¿Sabes de qué tamaño es la eternidad? Es imposible de medir. ¿Sabes cuántas estrellas hay en el cielo? ¿Cuántas constelaciones? ¿Cuánta energía produce el Sol? ¿Cuántos años lleva el Sol produciendo energía? Según los estudios, el Sol lleva 500.000 años produciendo esa energía en la misma potencia. Y pudiera seguir produciendo esa energía 500.000 años más al mismo nivel. Estudios científicos. Solo el Sol. Y el Sol es uno de cuántas estrellas. Sin embargo, el Salmo 147:4 dice, Él cuenta el número de las estrellas y a todas. ¿A cuántas? A todas ellas llama por su nombre. ¿Te das cuenta qué maravilloso es poder detenerse un poco a meditar en estas maravillosas declaraciones? Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por su nombre. Si nos ponemos a pensar en esto, la verdad que es una locura para nosotros. Pero esa es la grandeza de nuestro Dios. La omnipresencia. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Qué maravilloso versículo. El mismo que habita con el corazón quebrantado y humilde, no debemos olvidar que es el mismo que habita la eternidad. No debemos dejarlo reducido a esa capacidad que Él tiene de habitar con nosotros. No debemos olvidar que Él habita la eternidad. Dios no solo está en lugares santos, está en tu proceso, en tu lucha y en tu habitación, contigo. Todo momento. La pregunta es, ¿vivo consciente de la presencia de Dios o solo lo busco en momentos? ¿Vivo consciente de la presencia de Dios o solo lo busco en momentos? Mira, ¿cómo lo puedo buscar en todo momento? Sí, pues. Mira lo que dice Salmo 139:7. Te lo puedes poner ahí para que lo podamos leer. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Esto nos ayuda a preguntarnos, ¿cuán presente está en nuestra mente la presencia de Dios en nuestro día a día? ¿Has experimentado como el salmista esta presencia o esta meditación de decir, de sentirte en un momento que no puedes salir de la presencia de Dios?
¿Has sentido alguna vez en tu día a día que para donde mires, lo que pienses, que su presencia está siempre? Mira lo que declaró el salmista. ¿A dónde iré? Me iré de tu espíritu y dónde iré de tu presencia. ¿Qué te podrías preguntar para saber esto? Yo noté algunas preguntas. Por favor, lo que yo voy a decir no quiero que suene como que yo pienso que usted es o usted lo hace. Son preguntas que nos pueden llevar a pensar y, bueno, si Dios habla a su corazón, que pueda tener usted eh, una comunicación con Él. Mira, bueno, ¿qué nos ayuda a pensar o a saber si es que en todo momento pensamos en su presencia o no? Esta pregunta te puedes hacer. Cuando digo aquí, estoy hablando de este lugar. ¿Por qué aquí actúo de una manera y cuando no estoy aquí actúo de otra? Esto ya lo habíamos visto, yo creo, atrás en unos mensajes. Ahora, si usted me dice, bueno, que pastor, no entendí la pregunta, voy a ser un poquito más claro. Escucha bien, si aquí guardo silencio y respeto a los demás, ¿por qué en otros lugares grito y se me olvida el respeto? ¿Cuán presente está en nuestra mente la presencia de Dios en nuestro día a día? Si aquí ninguna palabra corrompida sale de mi boca, ¿por qué en otro lugar pierdo el control y se me arrancan los pescados? Usted sabe a lo que me refiero, ¿cierto? Pero vuelvo a repetir. Si aquí en la iglesia ninguna palabra corrompida sale de mi boca, ¿por qué en otro lugar pierdo el control y se me arrancan los pescados? ¿Cuán presente está en nuestra mente la presencia de Dios en nuestro día a día? Si aquí busco amar a mi hermano, ¿por qué en otros lugares no me importa dañarlo con mi actitud? ¿Cuán presente está en nuestra mente la presencia de Dios en nuestro día a día? ¿Por qué aquí parezco casi un ser de luz? Y a veces más humilde que Jesús. ¿Por qué en otro lugar esa luz se apaga por completo? Por mi altanería, por mi soberbia, por mi arrogancia y por mi actividad. ¿Cuán presente está en nuestra mente la presencia de Dios en nuestro día a día? Cualquier parecido con la realidad debemos llevar estas preguntas a meditar a nuestro corazón. La presencia de Dios, como hablábamos hace un tiempo, no está solamente aquí, está con nosotros. Él habita la eternidad, hermano. No hay lugar donde Él no esté. No podemos huir de Él. Como somos aquí, debemos ser en todo lugar. Porque aquí no venimos a impresionar a los hermanos. No venimos a impresionar al pastor. Aquí, aunque queramos impresionar a Dios, su palabra dice que no le podemos impresionar. Y nuestra actitud de este lugar debe ser la misma en cualquier lugar. Por eso que es importante meditar que la presencia de Dios está con nosotros en todo momento. Él conoce nuestro sentar, nuestro levantar, escudriña de lejos nuestros pensamientos. ¿Cómo vamos a sorprenderlo? Versículo 8, si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿Cómo? ¿Dios está en el Seol? Pues si Él habita la eternidad, no hay lugar donde Él no esté. Ah, pero usted dice, dirá, por lo menos en la oscuridad de la noche nadie me puede.
Versículo 11. Si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Usted sabe que nuestros ojos tienen unos componentes que se llaman bastones, que se activan para que nosotros podamos, nuestra vista pueda ser afinada a la oscuridad. Y otros que se llaman conos, que se adaptan para que nuestros ojos puedan ver en la claridad. Cuando nuestra vista pierde la claridad y queda en oscuridad, comienza a producirse una cosa en los ojos que activa los bastoncitos para que nuestra vista pueda adaptarse a ver un poco en la oscuridad. Pero Dios no necesita eso. Para Él en la luz y en las tinieblas, en la oscuridad, Él puede ver todo igual. Sí de grande nuestro Dios. Por eso que dice el salmista que aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Porque nada se puede esconder de Dios. Dios no está limitado por espacio. Él está en el cielo, está en la tierra, está en la luz y está en la oscuridad. No hay límite para nuestro Dios. Ahora, tú logras ver la necesidad que tenemos de poder estar conscientes siempre de su presencia y no solo en momentos. Nosotros hoy día podríamos decir que pertenecemos a su presencia. Nosotros vivimos en su presencia. Y eso no lo podemos olvidar. No estamos en momentos en su presencia. Dios no solo gobierna de lejos, Él está presente en cada detalle de nuestra vida. No hay rincón fuera del gobierno de Dios. Incluso todas nuestras situaciones están en su control. Él está ahí. ¿Usted ha visto el reclamo de ese desodorante? Le hacemos promoción, ¿no? Hagámosle promoción. Rexona. ¿Cuál es el eslogan de Rexona? Que Rexona no te abandona, ¿cierto? Bueno, pero eso es algo que está dicho por los hombres. Yo no sé si alguien ha experimentado si Rexona le abandona o no. Puede que sí, puede que no. Pero cuando Dios nos dice que Él no nos abandona, eso es una verdad eterna y debe ser algo en lo cual nosotros debemos confiar, porque es una verdad absoluta de Dios. Si Dios dice que Él no nos abandona, es porque nunca nos va a abandonar. Dios está con nosotros en cada proceso, en cada lucha, en cada dificultad que se pueda presentar en la vida. Dios está ahí y no te abandona. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver a Dios omnipotente. Esta es la última parte. Dios omnipotente quiere decir que Dios todo lo puede. Como decimos nosotros, no hay nada que se le vaya a encollar. Dios todo lo puede. Versículo para que usted anote, Génesis 18:14, dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Alguien conoce el contexto de esta declaración? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Esto es cuando el ángel le dice a Abraham que Sara va a tener un hijo. ¿Y qué hace Sara en la tienda? Se ríe, no le cree a Dios. Es confrontada. Y ahí se le declara esta frase. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Después Jeremías en el capítulo 32, 17,
después de conocer esta historia de lo que Dios había dejado escrito en el Génesis y muchas historias más, Jeremías 32:17 declara: nada hay que sea difícil para ti. Job 42:2, todo lo puedes. Salmo 62:11, de Dios es el poder. Isaías 40:28, para que ponga ese versículo y lo podamos leer. Isaías 40:28 dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es? ¿Quién es? ¿Cómo va a esperar que salga ahí si usted sabe cuál es el Dios eterno? Jehová. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es? Jehová. ¿Encontró? Sí. El cual creó los confines de la tierra. Mire, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Versículo 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Nuestro Dios tiene la capacidad de darnos fuerzas cuando nos cansamos. Tiene la capacidad de quitar nuestra fatiga. Tiene la capacidad de darnos rendimiento cuando ya no podemos más. Pero Él no necesita nada de eso, porque Él no se cansa, no se fatiga, no desfallece. Su poder, su potencia, su energía es siempre la misma. No hay momentos en que Dios diga: estoy cansado. Estoy sudando las gotas gordas. Voy a dormir una siestecita porque ya me cansé. Como dice el Salmo, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que te guarda. Amén. Nosotros nos cansamos, nos fatigamos, pero nuestras fuerzas pueden ser renovadas en Él. Como dice el corito, como las águilas. Correrán, caminarán, no se fatigarán. Dios no tiene limitaciones, pero sí propósitos. Dios no tiene limitaciones, pero sí propósitos. Su poder no siempre actúa como queremos. Eso debemos entender. Sino como es mejor. Es importante entender eso. Que su poder no actúa a veces como queremos, pero sí actúa como es mejor. Porque Él es el perfecto. ¿Confío en el poder de Dios o en mis propias fuerzas? ¿Estamos confiando en el poder de Dios o en nuestras propias fuerzas? Estos tres atributos no están separados. El que todo lo sabe exactamente lo que necesitas. Amén. El que todo lo sabe exactamente lo que necesitas. El que está en todo lugar está contigo ahora mismo y no dejará de estar. Y el que todo lo puede transformar tu realidad, pero debes entender lo que Él quiere hacer contigo. No lo que tú quieres que Él haga. Parece como lo mismo, pero es diferente. Debemos entender lo que Él quiere hacer con nosotros, no lo que nosotros queremos que Él haga. Y ese Dios nos ha sido revelado en Jesucristo. Amén. Mateo 28:18, miren lo que declara Jesucristo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuánta potestad? Toda potestad es
el poder. La verdad es que Dios tiene todo el poder sobre la naturaleza, sobre la enfermedad, sobre la muerte. ¿Cómo es demostrado este poder en Jesús? Cuando en Marcos 4:39 Él calma la tempestad. Él le da una orden a la naturaleza. ¿Y qué hace la naturaleza? Le obedece. En Juan 11 va y resucita a Lázaro, a su amigo que había muerto porque estaba muy enfermo. Y también tenemos la resurrección de él mismo, después del tercer día. La resurrección es la máxima evidencia y demostración del poder infinito de Dios. No hay situación imposible para Dios. Nuestro problema no es su poder, sino nuestra fe. Él puede, escucha esto, Él puede restaurar lo que parece muerto. Amén. Él puede restaurar lo que quizás para nosotros pareciera que ya está muerto. Pero también puede hacer morir lo que en nosotros no le agrada. Tiene el poder para resucitar y tiene el poder para hacer morir. Cristo es la revelación perfecta de estos atributos. En Jesús también vemos omnisciencia. ¿Por qué? Porque Él conoce el corazón. Omnipresencia, está con su pueblo siempre. ¿Qué dijo en su última declaración? Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y omnipotencia venció la muerte. Amén. No estamos hablando de un Dios lejano, sino de uno que se hizo cercano. Y vuelvo a preguntar la pregunta del principio. ¿Qué produce esto en nosotros? ¿O qué debiera producir? Mira, hermano, si esto no produce lo que yo te voy a declarar ahora, si tú te preocupas que esto se produzca en ti, tienes asimilado en tu vida más del 50% de este mensaje. Es necesario que esto se produzca en nosotros. Pero si no se produce, y tú te conduces y te esfuerzas para que esto se produzca en ti, ya tienes un 60% del mensaje en tu vida, aunque se te olvide quizás un poco el principio. ¿Qué debería producir esto en nosotros? Escucha bien. Humildad. No puedes esconderte de Dios. Por lo tanto, como Él conoce todo de nosotros, es necesario que nos presentemos delante de Él en arrepentimiento. Las apariencias no funcionan con Dios. Él conoce nuestra realidad. Vamos delante de Él humildemente y arrepentados. Esto debe producir en nosotros confianza. ¿Por qué? Porque no estamos solos. Él está con nosotros. Y en su palabra declara, echa sobre mí tu carga, que yo te la llevaré. Echa sobre mí tu carga y yo te haré descansar. Esto debe producir una fe activa, una fe que accione, una fe que te mueva. Porque hemos comprendido que nada es imposible para Dios. Y como declaró Jesucristo, cree, porque para el que cree, todo es posible. El mismo Dios que conoce todo de ti, está presente contigo y tiene el poder sobre todo. Y es Él el que te llama hoy a venir a Cristo. Fue el mismo Cristo que dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere.
Es el mismo Dios el que te llama a acercarte a Cristo. Cristo no es un concepto, sino una persona divina. Jesús no solo revela a Dios, escucha bien, Él es Dios acercándote a Dios. Jesús no solo nos revela a Dios, Él es Dios acercándote. En la cruz vemos los tres atributos en perfecta armonía. Dios sabía, Hechos 2:23, dice que por el determinado plan de Dios y con anticipado conocimiento, Jesucristo fue crucificado. Dios estaba presente, reconciliando al mundo. Y Dios tenía el poder resucitando. Es como se manifestaron los tres atributos que estamos viendo de Dios en Jesucristo. Por eso nosotros debemos entender que la cruz no fue una tragedia. Quizás para nuestra mente, nuestro entendimiento y quizás para el mundo, la crucifixión fue una tragedia. Pero la verdad que no. Fue soberanía redentora. Y hoy día puedo entender por qué Jesucristo cuando terminó la Santa Cena, le dijo: hacer esto en memoria de mí, porque cuando lo hagan, mi muerte anunciáis. ¿Por qué no dijo mi resurrección anunciaréis o mi salvación anunciaréis? Porque era la muerte, que ya estaba preparada por Dios de antes, que iba a ser lo que iba a marcar o iba a activar el nuevo pacto. Cada vez que hagan esto, muerte anunciáis. Esa muerte redentora, que no fue una tragedia, sino fue parte de la soberanía de Dios. La cruz nunca fue un problema para Dios. Nunca fue una derrota. ¿Quién es Dios realmente? Ahora que lo entiendo un poco más, ¿será lo que Él es para mí? ¿O seguirá siendo un Dios reducido? ¿O voy a limitar hasta lo que yo creo que Dios es? ¿O ahora Él será lo que realmente es? ¿Él será para mí lo que Él me ha revelado que es? Las recomendaciones finales son que dejemos el control. Tus ansiedades muchas veces te llevan a querer ocupar el trono de Dios. ¿Por qué? Porque quieres tener el control. Y el control es de Dios. Ríndete a su voluntad. ¿Por qué? Porque debemos entender que su plan siempre es mejor que el tuyo. No nos queda más que rendirnos a Él, a su voluntad. Confía en Cristo. No confíes en circunstancias, no confíes en emociones. Confía en Cristo. La soberanía completa de Dios es que sabe todo, no se equivoca. Está en todo, no pierde el control y lo puede todo porque no falla. Y esta soberanía tiene un rostro: Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque Él es la imagen del Dios invisible, como dice Colosenses 1:15. Porque en Él habita toda la plenitud de la deidad, como dice Colosenses 2:9. Mira cómo podemos conocer estos atributos de Dios que están plasmados en Jesucristo. ¿Cuántos reciben esta palabra? ¿Cuántos la guardan en su corazón? Amén. Le damos gracias a Dios por poder enseñarnos y revelarnos un poquito más de su grandeza a través de esta palabra.
que podamos guardar esto en nuestro corazón, meditar, que Dios no solamente está aquí, yo no solamente lo busco aquí, Él está en todo lugar. Amén. Y no lo debemos olvidar. Que el Señor les bendiga.